La presente obra es una producción literaria de carácter narrativo. Si bien algunos hechos, situaciones y personajes están inspirados en eventos reales, su tratamiento responde a fines exclusivamente artísticos, testimoniales y de denuncia social. Esta obra no pretende hacer apología del delito, la violencia ni de ninguna conducta contraria a la ley. Tampoco busca difamar, calumniar ni dañar la imagen de persona física o moral alguna. Los nombres, diálogos y situaciones han sido recreados con base en la memoria y percepción de la autora, por lo que pueden diferir de versiones oficiales o de terceros. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización expresa de la autora. 2018 Marisela Sánchez Muñoz. Todos los derechos reservados. Parece como si me hubiera despertado de un sueño muy profundo. Siento que todo lo que me rodea es irreal. No puedo, ni quiero, aceptar que estoy aquí, sola, encerrada desde hace años. No recuerdo el momento exacto en que me alejé de la realidad. ¿Pero de quién es la realidad? Si yo estoy viviendo la mía, Tal, ¿ves las otras personas que están en este lugar? Son quienes se equivocaron de camino. ¿Cómo me gustaría volver al pasado? Cuando mi príncipe Byron era mi esposo. Yo era una princesa persa. Mi físico era el mismo de ahora. Él, tan elegante como siempre, imponía su carácter y su personalidad. Fuerte, determinante, digno de un príncipe perfecto, amoroso y detallista. En nuestras caminatas por los enormes jardines de nuestro palacio, tomada de su brazo, platicábamos sin cesar hasta la puesta del sol. Yo era muy joven. Después de no ser heredera, me convertí en princesa, la esposa del codiciado príncipe Byron, el guapo, como se le conocía, tan majestuoso en su andar, tan diplomático en su hablar. Me encantaba su compañía, me sentía segura a su lado. Pero algo le faltaba a mi vida, tal vez la emoción y la adrenalina que su seriedad no alcanzaba a darme. Como primogénito le correspondía el reinado. A su hermano menor, solo las obras. Eran muy parecidos físicamente, pero en personalidad totalmente diferentes. Byron era la seriedad, la diplomacia, la elegancia, el control, el amor hecho romanticismo, leal y fiel. El hombre perfecto. Lo recuerdo muy bien. Más de 1,90 m de estatura. Barba cerrada, mirada tierna, sonrisa cautivadora, pelo ondulado perfectamente peinado. Todo un futuro rey. Su hermano, en cambio, era justo lo que yo necesitaba en ese momento. Pasión, intensidad, fuego en la sangre. Todo un conquistador rebelde. Tuve que tomar una decisión después de conocerlo. Fue puesto a mi disposición como si el destino lo hubiera dispuesto así. Byron nunca lo supo. Nuestra pasión lo consumió todo, incluida mi lealtad. Después de todo, yo seguiría conservando el mismo título de nobleza. Perdona mi traición. Ahora comprendo que sí te amaba. Solo que el fuego de la pasión consumió mi pensamiento y tomé una decisión de la que no pude volver atrás. Aún recuerdo tu pálida piel, tu cuerpo inmóvil, tu boca cerrada para siempre. Me dolió ver tu hermoso rostro y saber que nunca volvería a cruzarme. Con el brillo de tus ojos, jamás volvería a sentir tu cercanía, que tanto me daba paz. Byron, si pudiera regresar el tiempo. No encontré la felicidad al lado de tu hermano, rebelde e infiel. Me hizo falta tu presencia en los pocos años que viví después de tu partida. Mi soledad y mi conciencia originaron mi propia caída al intentar ir a buscarte. Pero tú, como mártir, partiste hacia la luz, y yo, a pagar por mis errores. Ahora vienes a mí cuando más te necesito. Hay tantas cosas que deseo contarte. La principal, que existe alguien parecido a ti, pero más cercano a mis exigencias. Mohamed. Aunque él no me corresponde. ¡Oh, Byron! Mi príncipe... La vida que conozco de quien fue tu esposa quizás es, en este presente, el resultado del karma que debe pagar por lo que te hizo. Byron, mi amor. Rashida, mi nombre anterior como tu mujer. He caído en los extremos, y por eso sufro las consecuencias de mis actos. He buscado tu amor en los brazos de muchos, pero nunca he encontrado la felicidad. Yo, Karina Santiago, mi nombre actual, por mi ambición de tener algo que ni yo misma sé definir, logré sobresalir de muchas maneras. Algunas me favorecieron, pero la mayoría me perjudicaron, y heme aquí, pagando por mis errores. Un poco después de cumplir 20 años, viajé a un estado del norte del país. Esa decisión la tomé de manera inesperada e impulsiva, como la mayoría de las cosas que he hecho en mi vida. La seguridad que tenía en mí misma ni menos la que proyectaba hacia quienes me rodeaban. Me abrió muchos caminos y me llevó a conocer personas importantes dentro del ambiente en que me desenvolvía. Rashida no fue del todo mala. Solo se dejó llevar por la pasión, y la pasión, cuando se convierte en obsesión, consume todo lo que toca.
Cuando viajé a aquel estado del norte, en un momento determinado me encontré con Pedro, y la vida seguía siendo algo que yo quería devorar de una sola mordida. La lucha libre no es un deporte del agrado de todos, pero sí cuenta con muchos seguidores. Recuerdo que me gustaba mucho ver el espectáculo. No recuerdo si comencé a entrenar por decisión propia o porque Pedro me impulsó a hacerlo, pero por lo que haya sido, no me arrepiento. Como antes no sabía estar sola, siempre mantuve a alguien a mi lado. Al principio y al final de esa etapa, yo seguía con mi hambre de conocer, de experimentar. A través de una de mis parejas que se dedicaba a la lucha libre, con quien vivía en unión libre, conocí a una pequeña familia, Vero, su esposo Julián y sus 2 hijos, Michael y Fanny. Al paso de algunas semanas ya vivíamos todos en la misma casa. Desgraciadamente, los hombres famosos y codiciados suelen ser infieles, y eso comencé a vivirlo con él, Alberto. Así se llamaba ese apasionado hombre que me hizo feliz por un tiempo, y que vivía conmigo en casa de Vero. En la misma casa también vivían los hermanos de Vero, Dina, Brandon y su esposa. Esta última, muy vanidosa y coqueta, no tardó en lanzarle señales a Alberto. Su esposo Brandon lo notó y lo amenazó de muerte. A Julián también le llegó parte de ese aviso. Los 2 estaban asustados. Yo vivía en otro mundo. Percibí el cambio en ellos, pero no pregunté nada. Solo una noche más nos quedamos en esa casa. El miedo de Alberto y de Julián era imposible de ocultar. De hecho, con un pretexto muy tonto, Alberto me pidió que esa noche durmiéramos en la azotea. Accedí. Al día siguiente, se fue muy temprano a otro estado, donde vivía con su esposa e hijo. Sí, era casado y yo era su amante. Como era un hombre conocido en su carrera, viajaba mucho, y yo era su segunda en ese lugar. De las demás no sabía, ni me interesaba saber. Como yo había sido invitada a esa casa por Alberto, decidí retirarme y volví a mi pequeña vivienda, de madera en el jardín de una casa, grande que yo rentaba. La propietaria era una anciana, que vivía sola y se hacía acompañar de los inquilinos. Era acogedora. 2 recámaras, sala pequeña, cocina y baño. Justo para mí. Agradecí a Vero y a Julián su hospitalidad y me fui. Sin embargo, la amistad quedó intacta. En pocos días Vero vino a visitarme. Me contó su angustia por la amenaza que había recibido Julián, y lo peor era que la hermana Dina apoyaba a Brandon. Yo no podía concebir que en una familia existieran conflictos de esa magnitud. Le ofrecí mi casa si la necesitaba. Pasó un par de días y ya se estaban mudando conmigo. Solo ropa y artículos personales. Me pidieron guardar el secreto. Habían huido de aquella casa. Me abstuve de preguntar más. Como a los 15 días regresó Alberto. Compartíamos la casa con la pareja y sus hijos. Yo trabajaba por la mañana y entrenaba lucha libre por la tarde. Julián también pertenecía a ese mundo. Alberto ni se diga. Los 3 coincidíamos en el entrenamiento. Yo era feliz haciendo de mi vida lo que se me antojaba. Amigos y pretendientes me sobraban. Un día no fui a trabajar. Tal vez ya me había cansado de estar frente a un escritorio, llevando la contabilidad de un mini súper. Era tan encerrado ese trabajo. Vero me invitó a visitar a su amiga Nadia. Como no estaba haciendo nada, la acompañé. Llegamos a una lujosa casa. Nadia nos recibió y nos ofreció algo de tomar. Se encontraba sola y estaba jugando a algo poco común. La ceniza. Un juego mediante el cual, según ella, se invocaba a fuerzas del más allá. Vero aceptó jugar. Yo preferí observar. Me quedé sin palabras. Nadia era soltera, de unos 30 y tantos años, de melena larga y ondulada, rubia, alta y muy llamativa. Al regresar a casa, nosotras también decidimos jugar. No nos sucedió nada extraordinario. Al día siguiente volví al trabajo y me puse al día en pocas horas. Varios días después volvimos a visitar a Nadia. Esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre muy elegante, moreno, alto, delgado, pelo lacio castaño peinado hacia atrás, piel muy cuidada. Algo en él me llamó la atención de inmediato. Una arrogancia que flotaba por encima de él sin esfuerzo. Nadia nos presentó. Su nombre era Carlos. Al menos esa fue la primera impresión que tuve de él. No podía apartarle la mirada, pero él se mostraba indiferente a mi coqueteo. Me sentí ofendida. No estaba acostumbrada a que los hombres me ignoraran. Cuando Vero y yo nos retiramos, me mostré fría con él, aunque él siguió siendo caballeroso y educado. No era novio de Nadia. Más bien parecían haber estado hablando de negocios. Al día siguiente, Nadia nos invitó de nuevo. Yo no tenía muchas ganas de ir. Mi orgullo aún se sentía herido. Pero Vero me convenció diciéndome que era poco probable que el tipo volviera a estar ahí. Me equivoqué. Ahí estaba, más relajado que el día anterior.
Correspondí su saludo con frialdad y me dirigí solo a Vero y a Nadia como si él no existiera. Pero él sí me tomaba en cuenta. La mayoría de sus comentarios iban dirigidos directamente a mí. Nadia invitó a Vero a ir al súper. Yo quise acoplarme, pero me pidieron que me quedara a hacerle compañía al susodicho. No me pareció, pero me quedé. Ya solo se disculpó por la primera vez. Es que te haces muy joven y no me gustan los problemas. Pero estuve pensando mucho en ti. Era el tipo de palabras que endulzan los oídos, cuando uno está dispuesto a escucharlas. Caí con él. Me gustó todo lo que me dijo y solté el orgullo. A partir de ese momento fuimos amigos. Luego algo más. Él vivía del otro lado de la frontera. Vero y yo continuamos con nuestro juego de la ceniza. Un día Alberto llegó y nos sorprendió. No lo tomó en serio y dijo algo que no debió haber dicho. La reacción fue inmediata. Lo que apareció escrito en la ceniza no estaba destinado para nosotras, sino para él. Alberto se puso pálido. Tuvimos que intervenir para calmarlo todo. Dejamos de jugar ese día. Un día, Vero me pidió que la acompañara a su antigua casa a recoger unas cosas. No la estacionó enfrente. Lo dejó a distancia. Me dijo que entraríamos por la cocina sin hacer ruido. La seguí sin entender por qué. En la cocina no había nadie. Percibí un olor a... Cuando pasamos a la sala, quedé sorprendida. Había hombres dormidos en diferentes sitios, todos portando armas. En las paredes estaban acomodados paquetes de sustancias ilegales. Dina estaba en su cuarto con la puerta abierta. La de Brandon permanecía cerrada. Salimos sigilosamente. Nadie se dio cuenta. En el coche, no le pregunté nada a Vero. No lo necesitaba. Lo entendí todo. Días después, Vero y Julián se cambiaron a una casa rentada cerca de la mía. Yo me quedé sola. Seguí frecuentando a Carlos. Ya éramos novios formales. Un día me pidió que lo acompañara a una reunión con sus amistades. Acepté. Me llevó a una enorme casa que al fondo tenía un gran salón. Al entrar, sentí el ambiente muy cargado. No había ventanas. Las paredes estaban tapizadas de negro y la única luz era la de unos cirios enormes. El acceso era por un pasillo largo, oscuro. Predominaban las sombras de personas muy serias y elegantes. En el centro del salón había una estructura de cemento adornada con figuras extrañas. Del techo colgaban cadenas. En un extremo había algo similar a un altar, muy grande, con figuras que me provocaron escalofríos. Estaba alfombrado en rojo y negro, y tenía un olor peculiar que me hacía relajar de manera involuntaria. Las personas presentes no se hablaban entre sí. Cuando al parecer ya estaban todos, algunos hombres se dirigieron al altar, entre ellos Carlos. La mayoría de los asistentes se hacían acompañar por mujeres muy jóvenes. Unos hombres de presencia imponente, con el rostro cubierto, comenzaron a hablar. No les entendí, pero no podía dejar de mirarlos. Me sentía hipnotizada. Hacían algo parecido a una ceremonia religiosa, aunque de una religión que yo nunca había visto. Esa noche, en aquel lugar, presencié cosas que nunca había imaginado posibles. Actos de ritualizada, que terminaron en tragedia para una joven que estaba ahí. Lo que vi aquella noche me marcaría para siempre, aunque en ese momento, bajo el efecto de algo que flotaba en aquel ambiente, yo no sentí ni miedo ni conciencia de lo que ocurría. Cuando todo terminó, no le pregunté nada a Carlos, ni esa noche ni en ninguna otra. Llevábamos más de 2 meses de relación, y ya había asistido a varias reuniones, todas muy similares entre sí. Ellos hablaban, realizaban sus rituales, y había algo en el ambiente, en el aire mismo de aquel lugar, que me alteraba por completo. Cuando Carlos estaba cerca, su presencia me afectaba de una manera que no sé cómo describir. Nunca le conté nada a Vero. A Nadia tampoco, aunque ella sí sabía, pues era quien se encargaba de conseguir jóvenes como acompañantes de los extranjeros y de quienes tenían poder social o político. Ellos pagaban para mantenerlas temporalmente. Luego las llevaban a las reuniones. Eran elegidas por los sacerdotes. Nadia pertenecía al grupo, aunque no asistía a esos encuentros. Un domingo, Vero me pidió que la acompañara al penal a visitar a su hermano. Yo desconocía la existencia de este otro hermano. Taylor estaba preso por tráfico. Creían que sería extraditado. La acompañé sin dudarlo. No batallamos para entrar sin las revisiones habituales porque ese penal estaba prácticamente controlado por los propios internos. Ahí conocí al líder de uno de los grupos más poderosos del lugar. Ese domingo era como una enorme fiesta. Un grupo musical. Había sido contratado por uno de los controladores del lugar y las familias. Disfrutaban del ambiente que se vivía. Las diferentes facciones tenían cada una su territorio dentro del penal y todos respetaban esas divisiones.
salvo cuando había conflictos que resolver de otra manera. Vero y Taylor hablaron de sus asuntos en voz baja, rodeados de su gente. Nosotras estábamos con él. De pronto se acercaron unos hombres enormes, morenos, pelones, con barba cerrada y brazos de acero. Con un español apenas trabajado, le pidieron permiso a Taylor para sacarnos a bailar. Él autorizó. Yo no tenía por qué obedecerle. Apenas lo conocía, pero caminé a la pista de todas formas. ¿De dónde eres? Me preguntó el que bailaba conmigo. No soy de aquí, solo vengo de visita. Eso se nota. ¿Bailó bien? Tenía algo de gracia para ser tan grande. Me contó, con absoluta naturalidad, que su amigo estaba preso por... pero que ya habían arreglado las cosas y pronto saldría libre. Lo escuché sin inmutarme. Ese tipo de historias ya no me sorprendía. Al terminar la canción volví con Taylor. Vero llegó poco después. Más tarde volvieron a pedirnos permiso para bailar y el jefe de ellos quiso conocerme. Era el hombre que los dirigía, seguro de sí mismo, acostumbrado a que nadie le dijera que no. ¿Tienes algún conocido aquí? Para echarle la mano en lo que ocupe, me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No, solo vengo de visita con una amiga. ¿Vas a volver el próximo domingo? Voy a organizar una carne asada, exclusiva para ustedes dos. Decliné con educación y me despedí. Pero antes de que me fuera, me preguntó mi nombre y se ofreció a llevarme. Rechacé la oferta. De vuelta en casa de Vero, le dije que no quería volver al penal. Ella estuvo de acuerdo. Taylor insistía por teléfono. Vero le dejó claro que no iríamos. Él le explicó que los tenía presionando, amenazándolo para que nos convenciera. Vero colgó y apagó el celular. A mediados de semana, Vero llegó preocupada. Habían golpeado a Taylor porque no fuimos. Las autoridades estaban acelerando su extradición para ponerlo a salvo. Todo se estaba complicando. Un lunes por la noche había función de lucha libre. Íbamos buscando estacionamiento cuando unas camionetas nos cerraron el paso. De una bajó el jefe, el mismo del penal, como si nada. Karina, ¿pero cómo te me escondes? Te he estado buscando. Me dejaste esperando. Lo dijo con un tono que no era del todo amable. Bajé del coche de Vero y le hablé directo. No te dejé plantada. La verdad es que me diste miedo, por eso no fui. ¿Miedo por qué? ¿Acaso te hice algo? Pues no, pero eres muy mandón. Y ya ves lo que le hiciste a Taylor. No me dejó terminar. Se salió por la tangente y propuso que los acompañáramos a la lucha. Así, sin más. Me subí a su camioneta sin discutir, mientras Vero seguía a uno de sus hombres, Santa Cruz, así se llamaba. Ya viéndolo de cerca y con más calma, tenía cara de niño grandote y travieso. En la arena consiguió los mejores lugares, y cuando alguien desde las gradas derramó un refresco sobre mis piernas, su reacción fue desproporcionada. Su gente sacó la sal y apuntó hacia arriba. El espectáculo se detuvo. El dueño de la arena se acercó a calmarlo. Santa Cruz ordenó que desalojaran toda esa sección o sus hombres lo harían a su manera. En pocos minutos la sección quedó vacía. El espectáculo continuó. Santa Cruz se quedó a mi lado, mirándome y sonriendo. Y yo, sin querer, empecé a sentir algo que no esperaba. Me estaba gustando tener a ese hombre tan cerca. Así comenzó mi relación con Santa Cruz. Antes de darle un sí, y para protegerme, le dije que tenía novio en el país vecino. No le agradó mucho la idea. En la arena donde entrenaba ya lo conocían. Llegaba de sorpresa con toda su gente y nadie decía nada. Mi jefe tampoco. Yo era algo diferente para él. Un reto. Su nuevo y complicado juguetito, como diría después. Con Alberto terminé. Una noche, cuando llegó, ya no lo dejé pasar. Me había enterado de que seguía viendo a la misma mujer que supuestamente le rogaba. Esperé el momento adecuado para cerrar esa puerta. Seguí yendo a las reuniones con Carlos. De una de ellas salí profundamente afectada. Lo que presencié aquella noche involucró a una persona muy joven, en una situación de extrema vulnerabilidad, dentro de ese ritual oscuro del que yo formaba, parte sin comprender del todo en qué me había metido. Salí de ahí con algo roto por dentro que tardaría mucho en nombrar. Carlos me había enseñado ciertos rituales de limpieza que según él protegían la salud. Yo los seguía sin cuestionarlos. La obediencia dentro de esos círculos se disfrazaba de iniciación. Mi pasión por la lucha libre seguía siendo lo que me mantenía conectada con algo real. Entrenaba con muchas ganas. Los profesionales me apreciaban. Me enseñaron técnicas avanzadas, incluso algunas de defensa personal que compartían solo con los de confianza. Uno de ellos me recomendó con un cazatalentos que vino de otro estado a verme entrenar. Me propuso un proyecto a nivel nacional. Le pedí tiempo para pensar. La comisión de box y lucha libre también me hizo su oferta.
quedarme ahí, con cédula profesional inmediata y entrenamiento con puros profesionales. Era mejor propuesta. La acepté. Ahí empecé a conocer a otros compañeros. Uno se llamaba Osvaldo, siempre cerca de mí, siempre retando a los demás, diciéndoles que algún día yo sería de él. Me causaba gracia porque no era el tipo de hombre que me gustaba. Continué con Carlos. Gracias a él fui expuesta a cosas que nunca debía haber visto, ni vivido. Había una lógica dentro de ese mundo que yo fui aceptando poco a poco, sin darme cuenta de cuánto me estaba alejando de mí misma. Ya habían pasado varios meses y seguía dividida entre Carlos y Santa Cruz, que se mantenía en su país, y solo nos comunicábamos por teléfono. Sin saberlo, acompañé a Carlos a lo que sería mi última reunión. Lo que presencié esa noche fue demasiado. Una persona muy joven, vulnerable, fue el centro de un ritual que no quiero describir, con detalle porque hacerlo no le haría justicia al dolor que implica. Solo diré que cuando reaccioné, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Esa noche tuve claro que no volvería. En el camino de regreso, Carlos me lo dijo sin rodeos. Ya sabes que la próxima te toca a ti. Le respondí sin dudar. No, ya no voy a volver a ir. Sí vas a ir. Luego hablamos. Y me dejó en casa de Vero. Tardé varios días en volver a sentirme yo misma. No trabajaba, no salía, solo quería estar acostada. Vero decía que me veía muy rara, y así me sentía. Carlos llamó semanas después para avisarme que pasaría por mí. No lo hagas. Ya no quiero nada con esto, le dije. Tienes un compromiso. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. Él te eligió. Él te quiere ahí. Grité lo que tenía que gritar y le colgué. Siguió marcando. No le contesté más. Días después, cuando iba de compras con Vero, noté que nos seguían. Nos dieron un golpe por atrás con otro vehículo. Nos miraban con toda la tranquilidad del mundo. Pedí que nos fuéramos. Vero me miró y arrancó sin decir nada. Durante los días siguientes, coches desconocidos pasaban frente a la casa a vigilar. Yo ya no salía. Llegué a pensar que era paranoia, pero no lo era. Un lunes fui con Vero y Julián a la función de lucha. De regreso nos paramos a cenar. Me despedí de ellos y me fui a dormir. Serían las 2 de la mañana cuando escuché motores acercándose cada vez más, hasta frenar violentamente frente a la casa. Me tiré al piso antes de que los disparos alcanzaran la ventana. Sonaron durante lo que pareció una eternidad. Luego, silencio. Me levanté y corrí a la galería. Los 4, Vero, Julián, Fanny y Michael, estaban tirados en el piso. Llamé a Castillo, un federal que conocía. Me dijo que me escondiera y que no saliera hasta que llegaran sus hombres. Esperé unos minutos que se me hicieron eternos. Llegaron, me subieron a uno de sus vehículos. No tardó en llegar Castillo. Me llevó lejos de ahí con las pocas pertenencias que tenía a mano. A petición mía me dejó en casa de Charo, una compañera de entrenamiento que me recibió sin hacer preguntas. Carlos llamó al día siguiente. Lo contesté. Tienes que cumplir. ¿Entendiste con lo que les pasó a tus amigos? Eso me confirmó lo que yo sospechaba. No había sido Taylor. Habían sido ellos. Les grité todo lo que tenía guardado y colgué. No volví a contestar sus llamadas. 36 horas después llegó Santa Cruz. Se enteró de todo. Sin escandalizarse, sin juzgar, me dijo: Conozco a gente que anda en esas cosas. Voy a hablar con ellos para que te dejen en paz. Por lo pronto, te quedas conmigo. No tenía a dónde más ir. Estaba sola en esa ciudad, lejos de mi familia, a la que había dejado para comérmelo todo a mordidas. No tuve otra opción que ponerme en sus manos y seguirlo a donde me llevara. Vivir juntos era otra historia. Una cosa era el trato de afuera y otra muy diferente esperarlo sin saber si volvería, despertarse con él al lado. Ser parte de una vida que nunca fue la mía. Era difícil estar con un hombre así, pero pudo conmigo, o al menos aprendió a sobrellevarme. Semanas después viajó brevemente a su país y me dejó con su gente. Yo no lo acepté y me fui con Charo. Cuando volvió, las salidas regresaron. Fue a una mega fiesta. 3 días de festejo que terminaron en una casa de seguridad del anfitrión. En la madrugada tuvimos que salir un momento por un asunto imprevisto. No tardamos ni una hora. Al regresar, el primer hombre en cruzar el umbral detectó el olor antes de que lo viéramos. Adentro, todos los que se habían quedado estaban caídos. Los habían tomado por sorpresa. Salimos de inmediato. Santa Cruz fue escoltado de regreso a su país para ponerlo a salvo. Yo me fui con el hermano del socio y su pareja hacia un destino desconocido, fuera de la ciudad. Después de horas de carretera llegamos a una finca enorme con lago, artificial y animales exóticos. Ahí me mantuvieron casi un mes. Eran personas del mundo del crimen, pero siempre me trataron bien.
Solo había que esperar a que las cosas se enfriaran. Cuando salí, Santa Cruz ya no dio señales. Yo tampoco lo busqué. Lo entendí. Tenía que agradecer estar viva. Me quedé un tiempo más con Charo y su familia, a quienes compartí parte del dinero que me habían dado.